como siempre es un placer, un gusto hablar con un experto en política nacional, un experto en marketing, pero experto no solo de palabras, sino que nos ha regalado varios textos. Algunos son textos, digamos, propedéuticos, teóricos, propiamente para enseñar en la profesión, y otros son lecturas desde el marketing político de procesos electorales. Y además algunas biografías. El profesor Belarminio Ramírez Morillo nos ha ayudado mucho a entender el pensamiento político y los métodos de trabajo de Joaquín Balaguer. Estuvo cerca del presidente Balaguer, igual del doctor Leonel Fernández, igual de la señora Cedeño, doña Margarita Cedeño, y por igual del expresidente Danilo Medina. De manera que quizás solo le faltó acercarse a José Francisco Peña Gómez para tener la cobertura de los grandes líderes nacionales. Y siempre que uno quiera auscultar cualquier momento de la política dominicana, pues tiene que recurrir a esta fuente de sabiduría, un observador muy enfocado de todo lo que ocurre, de los movimientos de nuestros políticos. Y hoy vamos a conversar sobre en qué momento estamos en la política partidaria en República Dominicana, que aunque las elecciones parecen lejanas, en este país ni la pelota ni la política nunca son lejanos de nuestro pensamiento y sobre todo de nuestras emociones. De manera que le invito a que nos acompañe a conversar con el profesor, doctor, abogado, profesor universitario, escritor, Belarminio Ramírez Morillo, un orgullo de los azuanos. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Arranca a 1000 con el bono escolar para la educación de tus hijos. El empujón que necesitas para acercar a tus niños a su meta desde el primer día. Verifica tus datos en la escuela donde están inscritos tus hijos. Recíbelo por un código vía SMS a través de Remesas Banreservas que podrás canjear en todas sus oficinas comerciales. Más información en bonoamil.gov.do. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Profesor Belarminio Ramírez y Morillo, ¿cómo se siente usted? Bueno, yo realmente estoy bien y cuando vengo aquí, cuando vengo y me reúno con usted, recibo una energía que me pongo mejor. Usted es un hombre energético, como buen sureño, ¿no? Bueno, yo pienso que sí. Hay gente que me dice que yo tengo como una especie de una paz interior y un control de mi cerebro, que yo hasta en los momentos más adversos estoy firme de frente y con mucho optimismo y cultivando esperanza. Quizás lo mejor que hay en la vida es uno administrar sus emociones y tener un sentido de la vida. Inclusive con mi alumnado yo insisto mucho en esa parte, porque uno de mis textos últimos fue sobre neurociencia, neuromarketing y liderazgo. Y yo trato de dar cátedra enfatizando en el cultivo de la felicidad. Porque inclusive aquí la educación estuvo muy marcada solo por el ámbito racional y hubo un descuido de la parte emocional. Entonces yo cuando llego al aula, yo observo, miro a mi alumnado cara a cara, yo me doy cuenta quién está triste, y luego que termino la docencia le digo que por favor espere para que conversemos y yo descubrir qué problema le está pasando. El doctor Zaglul, nuestro Antonio Toñito Zaglul, nuestro psiquiatra por antonomasia, trató de auscultar un poco en la vida emocional del dominicano y sorprendió casi a todo el mundo, sobre todo a la intelectualidad, con aquella tesis de que el dominicano es triste a pesar de la alegría con que suele vivir. Y él decía que detrás de esa alegría había una tristeza y trataba de darle un fundamento histórico. Pero más allá, pienso, nosotros pertenecemos a la cultura latina, aderezada con todo lo hispánico, y esa es una cultura que ha sido descrita por los grandes teóricos del tema como una cultura donde la esperanza y el optimismo no sobresalen. Que hay un cultivo de pena, de sufrimiento y de dolor, que inclusive hay relatos que van inyectando en todas las familias. Y desde niño... Por eso la bachata triunfa tanto. Desde niño se van haciendo esos relatos, entonces el cerebro del niño se va formando y del adolescente escuchando. Y los viejos no saben que le están inyectando tristeza, de la que nunca van a poder liberarse, porque después que el cerebro está hecho, rediseñarlo no es posible. Correcto, y el griterío de las rancheras mexicanas. Exacto. Que eran todas las emisoras de radio cuando uno era muchacho. Tenían a las 8 de la mañana un programa de rancheras, lo que no ocurría con el merengue, nunca ha ocurrido con el merengue, pero sí ocurría con la bachata, con las rancheras mexicanas, y ahora tenemos la bachata, que es una quejambre también. También, entonces eso está en el ADN del cerebro social,
son cosas que se pueden modificar en el largo plazo, pero que hay que ponerse la meta, el propósito. Por ejemplo, yo trato el tema de la tristeza, de la depresión colectiva del pueblo dominicano. Y la depresión colectiva va incrementando concomitantemente con el desarrollo material, algo que es ilógico. Porque yo le digo a mis alumnos, miren, cuando yo vine a estudiar a la universidad, en una guagua de Onatrate que tenía capacidad para 25 pasajeros, metían 100. Sí. Uno llegaba aquí estrujado, ya uno no sabía cómo llegaba. Esto era una cosa, aquí no había ni baño limpio. Ahora ustedes están viviendo un momento, buen transporte, metro, todo un confort. Miren estas aulas con abanico, aire acondicionado, aquí no había nada de eso. Más sin embargo, le digo, aquí uno andaba toda la zona universitaria y a veces no habían ni 10 carros parqueados en toda la ciudad universitaria porque los profesores, la mayoría, andaban en guagua también junto con los alumnos. Y ahora que uno viene y no hay donde parquear. Te digo, no hay donde parquear y ustedes, la mayoría, andan en autos bonitos de lujo. Más sin embargo, le dije, ustedes reflejan más tristeza que la que teníamos nosotros en esas precariedades económicas. En sus estudios sobre la neurociencia, la política, el marketing, ¿usted ha determinado si el político, el líder importante dominicano, los líderes, son víctimas de lo mismo? O sea, son personas tristes. Se supone que el político es una persona que vende esperanza, optimismo, fe en el porvenir. El político de ahora es producto de la época. Vivimos la época del bulto y de la simulación. Somos bulteros. Sí, entonces el político, para lograr empatía, tiene que hacer un uso de la simulación empática. Y la simulación empática, cuando nosotros estamos haciendo el diseño de una marca, de un producto político para posicionarlo, la simulación empática comienza con irradiar felicidad aunque usted no la tenga, irradiar alegría aunque usted no la tenga, irradiar que está bien aunque esté mal. Entonces a veces los líderes están abatidos en su interior y los consultores tenemos que sacarles rostros felices. Entonces, esa es la época en que a ellos les ha tocado y están viviendo, que es muy diferente al liderazgo del siglo pasado, que era un liderazgo muy auténtico, con mucho carácter, con mucha determinación. Cuando Balaguer, Bojo, Peña Gómez estaban tristes. Cuando estaban enfadados. Y todo el país lo sabía. No era pantalla. No, ellos no eran actores, ellos eran líderes con una personalidad. Pero es que aunque se dice que todo político es un actor. Sí, pero que la sociedad cambió. Es una sociedad de la simulación, del bulto, de la apariencia. Entonces, esta era del neuromarketing, de la simulación empática, es mucho más compleja para el liderazgo que el estadio anterior, porque es que el liderazgo tiene que tener varias máscaras. Y cambiarla hasta cuando una persona se va y viene otra, hacer un cambio en segundo para reflejar lo que realmente no está sintiendo en su interior. Entonces ve un liderazgo que está viviendo un proceso de psicología social que ellos no lo entienden. Mi preocupación mayor está ahí, porque es que hay un nuevo cerebro social que se está modificando muy rápido, que está modificando la conducta social muy rápido, de manera acelerada, y el liderazgo no lo está entendiendo, ni no puede entenderlo, porque el liderazgo se ha ido divorciando de los intelectuales y los académicos, que somos quienes podemos explicarle eso. Entonces, por eso los políticos, cada día menos gente lo escucha, menos gente le presta interés, menos gente le presta atención a lo que ellos hacen y a lo que ellos dicen. Hay un divorcio. Hay un momento que el sistema tocará a piso y después deberá haber un rediseño, porque viene un estadio, porque este estadio está en picada y no hay cómo detenerlo. Nuestros políticos han perdido hasta la elegancia en el lenguaje, que es uno de los aspectos, piensa uno, más inspiradores de un político, por lo menos de cara a sus seguidores. Bueno. La palabra inspiradora, elegante, la figura del lenguaje llamativa. Por ejemplo, un tribuno
como Juan Bosch, un tribuno como Joaquín Balaguer, un tribuno como José Francisco Peña Gómez. Ya eso prácticamente en nuestros días es arqueología política. Porque es que la sociedad cambió. Una de mis jornadas políticas más interesantes. Lo mismo en el derecho. Sí, pero que hubo un cambio de conducta social que condujo a que el político cambiara. Y ese paradigma de político retórico, inspirado en el verbo con estética, fue reemplazado por el político con la billetera. Pero además que conocía el ser humano. Pero pasó el proceso. Yo viví el proceso de caída de ese político retórico. Cuando fue sustituido por la cartera. Sí, la supeditación de la política al dinero. Entonces, por ejemplo, yo viví un proceso muy interesante que fue la campaña electoral 1994. Yo era de la traba de Balaguer, pero era el muchacho con la luz y la lumbrera que don Alfredo Mota Ruiz se armó un movimiento, lo que diga Balaguer. Y me dijo, Belarminio, tú puedes acompañarme, que vamos a recorrer el país. Y ahí yo quiero, Joseito Mateo va a andar contigo, un señor que fue secretario de organización, fundador del PRD. González. No, que una bomba le explotó a un maestro, el profesor Pablo Rafael Casimiro Castro, pero cuando Pablo Rafael Casimiro Castro se ponía de pie, nada más cuando hacía esto. Sí. Bueno, pues entonces comenzamos a recorrer el país. Él arrancaba con Joseito Mateo, armaba una fiesta y una vaina, entraba yo y después ponía a Pablo Rafael Casimiro Castro detrás. Y eso fue, nosotros levantamos el Partido Reformista y creamos las condiciones para la reelección de Balaguer. Pero después en el proceso siguiente ya era el dinero. La agenda para lo que iban a hablar en las actividades, comenzaban a tomar en cuenta que tuviera dinero para aportar al montaje de la actividad, a pagar las guaguas. La logística. Y los que comenzaron a dar los cuartos, escuche bien, esto es muy importante, los que comenzaron a dar el dinero para las actividades de los partidos, comenzaron a escoger a los que hablaban en las actividades. Y ahí fue el desplome. Comenzó al final de los 90 y en la primera década de este siglo XXI se consumó. El que da papeleta decide a quién habla. Entonces, el tribuno, el orador, el formado, ese quedó fuera del que daba la papeleta. Entonces ahí hubo una recomposición del liderazgo y una emergencia de actores. A partir de las papeletas. Exactamente. Entonces ahí vino un Congreso Nacional de gente, todos empresarios, todos muy adinerados, apadrinados, y toda la clase académica intelectual quedó fuera del tejido del poder. Al final, con ese fenómeno, lo que sufre es la política. Perdió calidad, perdió todo, el pueblo perdió sueño y el atractivo, porque la política es como un certamen donde la persona, le llamábamos antes carisma, más carismático, sobre todo en el uso de la palabra. No tenía que ser un retórico al estilo Balaguer, podía ser un orador al estilo Juan Bosch, que era la antípoda. Que era el maestro. Pero encantaban. Por ejemplo, el socialcristianismo tenía un hombre impresionantemente elocuente, que era Caunabo Javier Castillo. Impresionante, ¿no? Y ahora, como usted dice, son más técnicos, son menos dados, ¿verdad?, a los libros, a la literatura. Es difícil esperar de uno de nuestros líderes actuales una figura del lenguaje elegante que se le quede ahí a uno para siempre. Es que cuando, por ejemplo, yo que soy un arquitecto de marcas políticas, yo tengo el menú que yo manejo de liderazgo, que aspira a llegar a los puestos de elección popular es muy alto. Y cada día me buscan más, yo tengo que tratarlo porque yo soy el maestro de ellos. Ese es un problema con el que tengo que lidiar en el diseño de la marca. Porque si lo enfoco mucho en la parte retórica del verbo, de la inspiración, no va a lograr empatía social. Entonces tengo que tratar mucho lo que es la naturaleza de la organización social. Porque ahora la política está en crisis, porque la clase política que dirige se ha quedado en la comunicación empática y en la simulación y el hurto, y no entienden que este es un momento para el rediseño social.
No lo están entendiendo, pero yo tengo que insistir, porque el liderazgo que emerge en el 2028 tiene que entender que hay que rediseñar el tejido de la sociedad dominicana para que sirva de zapata al sistema democrático, porque ya no habrá partido político. Entonces yo le explico, por ejemplo, Peña Gómez hizo algo grande, pero la grandeza mayor de Peña Gómez, el aporte mayor de Peña Gómez a la sociedad democrática, la mayoría de la gente no lo sabe. Cuando Peña Gómez fue síndico, alcalde del Distrito Nacional, Peña Gómez aprobó el diseño de juntas de vecinos. Sí. Y creó una dirección de juntas de vecinos en el ayuntamiento. Y eso hizo que se organizaran juntas de vecinos en todos los barrios del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Y el diseño de juntas de vecinos de Peña Gómez aquí fue llevado a todos los municipios del país. Ahí nació la célula social más importante que tiene la democracia y la sociedad hoy, que es la Junta de Vecinos. Fue obra de Peña Gómez, pero concomitantemente con ese proceso, que operan como gobiernos sectoriales, surgió el movimiento campesino y organizaron a los campesinos en todos los montes de este país, los campesinos. Entonces ahí Juan Bosch se enfocó mucho con Wilton Guerrero, ahí estaba Fafa Tavera con el movimiento al socialismo. A Mapuí me lo encontraba yo en las montañas de Guayabar, montado en el pescuezo de un mulo, yo de un caballito dando carrera, que él venía de poblado donde nada más vivían 15 y 20 familias, dándole adoctrinamiento para que se organizaran como campesinos. Ahí fue que se sentó la base para la democracia que tenemos hoy, pero ya esa base está carcomida. Esta democracia necesita otra base. Y el liderazgo de esa base ya no existe. Y ya no existe, pero que entonces el liderazgo que tenemos ahora no lo entiende, porque el liderazgo de ahora le gusta mucho el confort, hablar desde los hoteles. Y el colmadón. Está en los medios de comunicación, las redes sociales. No le gustan sudar, no le gustan el contacto con la gente del pueblo, como decía Peña Gómez, el contacto con el que está sudado, con el que está grajoso, con el campesino que te abraza y te truja. Eso es como el médico moderno. Estos andan pepillitos que no quieren una arruguita en la camisa, ni que sé yo qué, y un grupo de gente detrás cuidando. Exacto, y como el médico moderno que no le pone la mano al paciente. Exactamente, entonces tenemos el reto de producir el liderazgo del ciclo que viene. Y es una tarea que no es cómoda. Totalmente, un liderazgo totalmente diferente. Totalmente diferente, porque la sociedad ya es diferente. Que incluso es un liderazgo que no conoce la esencia humana, que era en el pasado la esencia del político. Porque para llegar no tienen que conocerla, porque por ejemplo en los años 80 fue que comenzó... Pero por eso no saben darle luego soluciones a la crisis. Hubo una descomposición en los años 80 que tuvo que ver con la cantidad de dominicanos que se fue a Estados Unidos y venía con cordones de oro, con vehículos de lujo. Y en los años 80, precisamente, el joven mejor valorado en la sociedad dominicana era el estudiante universitario. Cuando nosotros íbamos a nuestro campo, que llegábamos, estaban todas las muchachas del pueblo detrás de nosotros, los muchachos. Este va a ser el abogado, el ingeniero, el doctor. Cuando se dé ese fenómeno de esa generación joven que se va a Estados Unidos y vienen con mucho dinero, a nosotros dejaron de mirarnos. Exacto. Y cuando había una muchacha bonita en una casa, que llegaba alguien enamorado, la vieja o el viejo miraba para afuera a ver qué llegó. Exacto. Entonces ahí nació lo que tenemos hoy, que ahora tenemos el gran reto de cambiar. Sí, que es un reto bien retador, valga la redundancia. Pero se necesita. La esencia ya de la sociedad es grande. Es el interés, es la cartera, incluso está... Siempre lo cito porque para mí fue una caricatura de Harold Priego muy aleccionadora en el Diario Libre. Yulendi y el señor Grueso, que ella era su amante, van a París y él, ¿verdad? Ya cuando vienen de regreso en el avión, muy orondo por el tiempo que ha pasado, al lado él un sesentón y ella una muchacha que no llegaba a los 30 años, hermosísima. Entonces le dice, mi amor, ¿qué fue lo que más te gustó de París? Y ella le contesta, la tarjeta de oro.
Porque él le dio una copia de su tarjeta para que ella comprara lo que quisiera. Todo lo que y él pensó que iba a decir el momento que hemos pasado juntos, sin interrupciones, etcétera. No. Bueno, Igualmente de chiste se dice que hoy en día, aquí en nuestra sociedad, el principal órgano sexual es la cartera. Bueno, pero es que ahora cuando hay esas parejas, por ejemplo, de hombres de 60 y 70 muy exitosos, porque hay una generación de muchachas muy inteligentes que lo que quieren es seguridad económica y lo que están buscando es gente que haya triunfado para ver si lo conquistan y entran en la fase de la seducción. Pero es porque ya no buscan la felicidad. No, buscan la comodidad, el dinero. Entonces usted le pregunta a él que cómo se dio ese amor. El hombre por lo regular dice que le gustó, fue amor a primera vista. Ella se enamoró de su cuenta desde que la vio. Pero no se lo dice. Sí, y él de su cuerpo. Exacto. Pero todo se enmascara, ¿no? Todo queda enmascarado, pero él sabe que ella es por la anda cuenta. Detrás de la cuenta. Y ella, exactamente. Sí, entonces sí. vive en ese teatro. Exactamente. Y eso es lo que se le está presentando a la sociedad. También en la política. En el mundo social. Vamos a una pausa para regresar con el doctor Belarminio Ramírez, un hombre ya no solo de saberes políticos, sino que está nadando en el alma humana, en el alma del dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Profesor Belarminio, hay una lucha política suave, yo creo, en este momento en nuestro país, tranquila, pero lucha al fin. En el PRM creo que aunque hay muchos aspirantes, la lucha está concentrada en el ministro de Turismo, la vicepresidenta de la República y la alcaldesa del Distrito Nacional. Entonces, aparentemente no hay lucha en el partido de Leonel Fernández, donde él es ya el escogido, no sé si de los dioses o del partido, y en el PLD hay muchas personas que aspiran, aparentemente ninguno ha tenido una pegada fuerte, y alguna gente comienza a decir que probablemente el PLD tendrá que voltear la cara y mirar de nuevo a Margarita Cedeño, que es una mujer que conserva una popularidad mínima importante y quizás a partir de ahí puede montar vuelo con más facilidad que los demás. ¿Cuál es su visión en este momento de ese trípode? Porque son 3 patas del sistema político, los demás son partidos subsidiarios, ¿no? Tú sabes que en los años 60, por ejemplo, la mayoría de las casas que hicieron en este país en los campos eran con horcones de madera. Sí. Pero a veces cortaban la madera en luna nueva.
Y a veces te veía la casa que se comenzaba cayendo de un lado y era que el horcón abajo estaba podrido. Correcto. Eso es lo que le ha pasado a los partidos políticos. Se montó un diseño de partido en la época de la Guerra Fría con la filosofía de partido ideológico y doctrinario. Y hubo un liderazgo ideológico y doctrinario y hubo un dirigente ideológico y doctrinario. Entonces los partidos siguen con el mismo traje en lo formal, pero no en lo real. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la clase política dominicana... Pero ahora mismo eso no se ve ni en el PLD ni en el partido de gobierno. La partidocracia enfermó completa. El tejido del partido está todo... es la misma enfermedad en todo y del liderazgo también. Pero ¿qué sucede? Que en medio de la enfermedad, ellos nada más se enfocan en el calendario electoral. Exacto. Pero que no se están dando cuenta que los políticos de este país, todos juntos los políticos de este país, no le están llegando ni al 10% de la población en materia de la comunicación. A pesar de las redes sociales. Todos juntos. Usted lo junta todo, de todos los partidos, y se hace el estudio, el levantamiento. Y ni un 10% del universo dominicano le está escuchando ni está interesado en lo que ellos dicen. Y ellos son parte del problema. Es gravísimo porque ellos no han tomado tregua en lo electoral. Llega la pandemia, siguen en lo electoral. Llegan, y usted habla con ellos, no porque estos se van y venimos nosotros, no porque aquellos no vuelven. Pero todo, cuando usted lo escucha hablar, se da cuenta que lo único que le interesa es o retener el poder o tomarlo por el bienestar de ellos. Pero ninguno de ellos plantea lo que es el cambio del modelo social. Eso que estamos hablando aquí en este programa, eso está ausente en la mente y el propósito de ellos. Los que están quieren quedarse y los que están abajo llegar para ponerse bien ellos y ya la gente se dio cuenta. Entre otras cosas también porque los intelectuales han desaparecido de la vida de los partidos. Porque a los políticos no quieren a los intelectuales cerca, porque es que nosotros vemos mucho, somos muy críticos. Sí. Nosotros nos movemos con un código de valores. Por ejemplo, yo en mi larga carrera lidiando con actores y marcas, por ejemplo, hubo un proceso donde yo fui a dar una conferencia magistral a su provincia, la Altagracia, en la sede de la UA. Ahí se reunió el liderazgo joven de casi todos los partidos a escucharme sobre neuromarketing y liderazgo, una cátedra magistral. Y el que me llevó después, cuando salgo del vehículo, que andaba con una persona importante del gobierno, me dijo, le digo al chofer, ¿y esto? Porque nada más andaba el chofer, él y yo en el vehículo. No, esas 2 fruticas las buscamos, una frutica para usted y una para fulano, 2 muchachas. Yo le dije, pero si yo acabo de dar una conferencia magistral sobre el liderazgo, que tiene que tener como columna central la familia, 2 frutas. Y ahora ustedes me vienen con esto para que al otro día sabe todo y güey que yo hice esto y entonces ¿en qué ustedes me quieren convertir a mí? En un bandido. Entonces ahí yo le dije, llévenme a mi casa inmediatamente. O sea, los académicos no nos quieren cerca por eso. Ellos, los líderes quieren otro, todo, porque son todos iguales. Porque hay algunos líderes más intelectuales que otros, como Leonel, pero Leonel nos tenía a nosotros, los académicos, en funglode teorizando, pero el que dirigía el Estado entero era Félix Bautista. Los académicos era para llegar y era estar rodeado de nosotros y los medios cubriéndonos y haciendo empatía con nosotros, pero no delegó poder político a los intelectuales en su gobierno, distinto a lo que hizo Balaguer. Interesante observación. Porque Balaguer nombraba intelectuales en puestos de poder. Yo recuerdo una vez Miguel Sambén, amigo mío, usted dando clase, lo llamaron ministro de Industria y Comercio. Sí. Yo recuerdo una vez Víctor Grimaldi. No, y después fue secretario técnico. Que tenía comunicación, llaman Contralor General de la República. Yo recuerdo a Arturo Martínez Moya, una persona que yo admiro, y lo llaman ministro de Industria y Comercio. Balaguer hacía eso. Esto no. Esto, los intelectuales, es un maquillaje para escena. Y el poder lo delegaron en las peores manos. Entonces, la desgracia de la política está ahí, porque esos actores políticos, todos, necesitan de sociólogos, de psicólogos sociales y de politólogos, y ahora no tienen ni a uno ni a otro. La DIAPE, que era el recinto para esos intelectuales,
Fue eliminada prácticamente por Hipólito Bueno, Mejía. pero no era lo mismo, por ejemplo, Leonel con Carlos Dores Cabral al lado que con estos muchachos que tiene ahora. No, de ninguna manera. Y usted lo está buscando. Hipólito nunca quiso los académicos. No. Pero la tragedia de lo que está pasando y la desconexión de ellos con la población, porque ellos nada más hablan de electoral para estar en el poder o conseguirlo para ellos y un grupo. Ese discurso la población lo está repugnando. Usted me está diciendo entonces que la política dominicana no está en su mejor momento. En el peor de la historia y en el 28 puede ser la debacle total. Porque si los partidos, todo eso que usted mencionó, no entienden la enfermedad del sistema, no podrán contribuir a la cura. Entonces, ahora no es solo que ganen una primaria a lo interno de un partido, son 3 batallas, pero la batalla más fuerte ellos la ignoran. Ellos están pensando en la batalla interna de las primarias, todos. Sí. Ellos están, pero no saben que después de esa batalla viene la batalla de ganarle al cerebro social joven la desafección. Si no vencen la desafección, ¿cómo atraen a los en el jóvenes? Cerebro social joven, que los jóvenes quieran escucharlo, por lo menos escucharlo, Sí. entonces la partidocracia va a quedar sepultada en el 28, en las elecciones del 28. ¿Usted piensa, vaticina que podría haber una abstención que alta? supere un 60. Un 60%. Si siguen como van, va a superar un 60%. Me dice entonces que la gestión del presidente Abinader, sus 5 años en el poder, no ha logrado reanimar la política. La participación joven, no. El carácter atractivo que debe tener la política no ha sido recuperado. El gobierno ha manejado muy bien lo que es el diseño estratégico de la comunicación, de la consultoría y de todo eso. Ha invertido mucho en eso. Pero cuando vamos al fondo de la sociedad nos damos cuenta de que ningún partido, ni siquiera el PRM, tiene un movimiento de nuevo votante interesado en hacer carrera política. Ni siquiera los hijos de los ministros de este gobierno, en las redes, usted entra a sus cuentas de redes, ni siquiera eso están interesados en PRM, ni en el tema político, ni en el tema democrático. Aquí hay planteado un problema serio, sistémico. Entonces el liderazgo no quiere asumirlo porque el liderazgo es responsable de la enfermedad mayor. ¿Usted cree que el liderazgo se da cuenta de esa situación? Claro, porque es que ellos han creado el problema, porque en el momento que el liderazgo comienza dándole la espalda al que piensa, comienza dándole la espalda a los académicos, comienza dándole la espalda a los grupos sociales organizados, comienza dándole la espalda a los grupos profesionales organizados, a los grupos de productores. El liderazgo se divorció del tejido social, profesional, religioso, comunitario y productivo de la nación y crearon unos entornos con otras etiquetas. Entonces, el tejido de la sociedad en sentido amplio no está hoy representado en los partidos políticos. ¿Usted piensa, doctor Belarminio, que hay un riesgo a juzgar por vía de consecuencia sus palabras de que la democracia, que una vez fue altamente participativa en este país, se convierta en una democracia similar a la de Estados Unidos u otras naciones que vota el 10% o el 15%, el 30% de la población elige a los mandatarios? Caminamos peor y la comparación es un poco compleja porque nosotros no tenemos el nivel de conducta ni de cultura democrática que tienen ellos. Sí. Entonces aquí es mucho más peligroso lo que se ve venir. Por eso yo enfatizo mucho en que tenemos que trabajar el liderazgo joven, pero que tenemos que hacerlo buscando una empatía de visión del liderazgo con la visión social. Ellos ninguno le interesa la visión social. Hay que identificar lo que la gente siente, desea y lo que la gente quiere. Y no articular solo un discurso político de crítica o decir que todo lo que están haciendo está bien, bueno, ignorando la valoración social. Pero usted dijo que la gente hoy lo que quiere es pantalla y dinero. Bueno, la gente quiere pantalla y dinero, pero la clase política ya no puede ofrecerla porque la gente sabe que le van a quedar mal. Entonces, pero además de que eso no es esencial en la vida. Si no hay una esperanza, si no se construye un optimismo, el gran reto es que cada liderazgo debe tener una visión de futuro, de país que aspira a construir. Y esa visión debe compartirla con la sociedad y buscar la forma de que la sociedad la asimile
Vamos a ir a una pausa, doctor Belarminio Ramírez Morillo, para que entonces usted nos ayude a entender si dentro de lo que están disputándose la nominación presidencial por sus respectivos partidos, si algunos de ellos podría tener la capacidad o el interés de recuperar el atractivo por la política. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Arranca a 1000 con el bono escolar para la educación de tus hijos. El empujón que necesitas para acercar a tus niños a su meta desde el primer día. Verifica tus datos en la escuela donde están inscritos tus hijos. Recíbelo por un código vía SMS a través de remesas Banreservas que podrás canjear en todas sus oficinas comerciales. Más información en bonoamil.gov.do. Interesante esta conversación, esta entrevista con el doctor Ramírez Morillo, como hemos podido darnos cuenta, un conocedor a fondo de la política dominicana desde una perspectiva que va más allá de buscar simplemente el voto. Y pienso además que sus palabras deben dejarnos pensando muy seriamente sobre el futuro de la política dominicana, por supuesto pensándola como un vehículo importante para la cualificación de nuestro proceso democrático. Doctor, sin ser pesimista, ¿verdad? Aunque el pesimismo forma parte cuasi de la esencia dominicana, de los que buscan la presidencia, la candidatura presidencial en el PRM, partido de gobierno, en el PLD y en el partido de Leonel Fernández, ¿habría entre ellos algunos que pueden devolver a la política el atractivo que según usted ha perdido la política? Pienso que hay marcas ya que uno puede deducir ya desde hoy quienes tienen más probabilidades de competir y hasta de ganar. Yo he querido ir más profundo porque yo lo que veo en el 28 no es solo alguien tiene que ganar. Yo veo el interés de la nación y del sistema. Por supuesto, alguien tiene que ganar. Alguien tiene que ganar. Pero más allá de ganar, devolverle a la política. Pero si vamos al liderazgo, atractivo de antes. Ya vamos a unas elecciones donde los actores no van a hacer liderazgo como lo conocíamos en el pasado. O sea, hay un solo liderazgo que posiblemente sea candidato, que no es seguro, que es Leonel. Digo posiblemente porque es que Leonel tiene una tasa de rechazo en la juventud muy alta. Entonces hay un empresariado muy rico. Un cambio muy drástico, porque sí, ese era su nicho. Ese era su nicho porque él era joven. Otra juventud también. Y él está viejo y todos los que están al lado de él. Bueno, vamos a decir que tiene unos añitos. Y él sigue en los brazos de gente que fue la parte negativa y oscura de su gobierno, pero él no puede echarlo a un lado.
O sea, él no podría echar a un lado a Candelier, no, ni a Guzmán. Él está en los brazos de un grupo de gente, que es lo que la sociedad más desprecia hoy. Pero por razones que él sabrá, él sigue en los brazos de ellos. Entonces eso le aumenta el rechazo, porque hay mucha gente valiosa, por ejemplo, que estuvo al lado de Leonel con sueño y esperanza, que cuando mira y lo ve dice, yo no vuelvo por esto y por esto. Porque se dice que el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo, y lo que tuvimos dentro conocemos mucho, que por prudencia y moderación uno no dice. Entonces, cuando yo veo el PRM, por ejemplo, el PRM todavía no es partido sólido, no es nada de eso, es un liderazgo colegiado. Sí. Si ellos manejan bien lo del liderazgo colegiado y no se dividen, y logran manejar el proceso económico y logran manejar el clientelismo como lo están haciendo, porque es que el PRM se montó, es lo mismo del PLD, aumentó toda la base clientelar. Bueno, pero el PLD tuvo ideología y tuvo atractivo teórico, pero el PRM no lo tiene. Que en la praxis la sepultaron, sí. Pero estos llegaron con más inteligencia práctica. Entonces, si se manejan como liderazgo colegiado, si no se confrontan y no se pelean con una oposición débil y dividida, automáticamente retienen el poder. Ahora, al día de hoy David es la figura más potable, que se está manejando mejor, porque inclusive David, la parte que ya la población está expresando disgusto y desconformidad con el gobierno de Luis Abinader, que es la parte de la transparencia, ya él comienza, él está siendo bien trabajado. Y inclusive veo que se está preparando en un momento dado hasta para salir del gobierno y articular un proyecto que consiste interés en la juventud disgustada con la política, porque es que el gran reto, como le dije ahorita, es ganarle la batalla a la desafección política. Sí. Y nosotros los consultores tenemos que ver con quiénes, porque nosotros tenemos que ver el sistema por encima de que gane alguien que le vaya a dar un cargo a uno. Entonces, eso es lo que yo veo. Veo la fuerza del pueblo. Si quieren competir con posibilidades de ganar, no pueden ir con Leonel, debe ser con Omar Fernández. Pero Leonel no puede, parece, romper. ¿No lo considera usted demasiado joven? No. Demasiado inexperto. Pero que tiene más capacidad que la que tenía Leonel en el 96, que no tenía ¿Usted piensa? Pero claro. No. Pues Leonel en el 96 nada más había sido profesor universitario y articulista. Pero era un hombre muy capaz. Sí, pero de teoría. Sí, bueno, pero se comienza por la palabra. Pero este muchacho como... Todos hemos comenzado con un libro. Pero este muchacho como legislador ha hecho historia. Y ahora como senador. Bueno, y este muchacho tiene una ventaja que no hay ninguna ley importante que lleve su nombre. Pero este muchacho es hijo de Leonel. Y Leonel de ese es su atractivo, hijo de Leonel. Sí, pero que se formó en una escuela. Como era el atractivo de Margarita. ¿Por qué Margarita se ha caído? No es lo mismo Dayanita. Porque ya no está recibiendo la luz de Leonel. No es lo mismo Dayana, mi hija más pequeña, que tiene 24 años de edad, maestría, grado y habla 5 idiomas y una capacidad extraordinaria, que Abelarminio Ramírez, hijo de Horacio Ramírez, que nació en un monte, ordeñando vaca a los 13 y 14 años. O sea, es que no es lo mismo. El contexto donde usted nace y se forma le da superioridad. Pero muchas veces son, como decía don Rafael Herrera, jóvenes de una sola lectura. El punto es, don Bienvenido, que hay lo que se llama el cariño social y la gente se escoge, según la gente se escoge con un artista, con un atleta. Sí, cómo no. Cuando la gente se escogió con algo y usted desde la política no le toma la seña y le cierra la puerta. Pero en la política debemos de ir, como hablábamos en segmentos anteriores, un poco más allá. A mí me parece que sería un riesgo enorme entregarle el poder a un muchacho. Bueno, porque es que ahora no es... quien gobierna depende de un equipo, porque precisamente Leonel hizo gobiernos aceptables. Leonel tenía un equipo de técnicos, que muchos de ellos gobernaban más que el propio Leonel. En el primer gobierno de Leonel, Danilo gobernaba más que Leonel Fernández, y todos lo sabemos.
hicieron una gestión aceptable a pesar de no tener yo creo que Congreso. eso es un mito que se ha construido alrededor de Danilo. Eso es verdad. Danilo tenía los nombres de la gente que en cada pueblo debían darle cargo, pero las decisiones, es verdad. Las decisiones de verdad que Luis Abinader, desde que llegó, ha ejercido el gobierno más el control en unos niveles superiores a como lo ejercía Leonel. Bueno, hasta el final. Pero eso es por estilo, ¿no? Yo creo que Luis Abinader no se tranca en el palacio a leer como lo hacía Leonel. No se pone a leer un libro ni a saborear un discurso. Él está, porque como dijo este famoso sociólogo de Brasil, la política cuando usted llega no es para hacer teoría. Ni pedagogía, usted llega para gobernar y dirigir los intereses de una nación. Fue su respuesta. Entonces, por eso la inteligencia práctica está dominando y se le ha puesto el espectro a los empresarios. No, y eso está bien, eso está. Yo creo que aquí nos faltaban gobernantes prácticos, porque como hablamos ahorita, tuvimos muchos retóricos, excepto Balaguer, que fue un hombre muy práctico, combinaba, digamos, su visión de la política, una visión que se correspondía a la etapa de los clásicos, con una práctica, porque él había estado en el poder y sabía. Tenemos al presidente Abinader, que es un hombre práctico. Hipólito fue un hombre práctico, pero cuando llegó el momento de tomar una decisión de envergadura que implicaba el manejo de los criterios básicos, presupuesto básico de una ciencia tan difícil y compleja como la economía, ahí resbaló. Yo quiero, como el programa ya está casi concluyendo, hacerle llegar un mensaje a las familias más ricas de este país. Con muchos de ellos yo tengo contacto, desde hace 20 o 30 años me consultan, y que entiendan lo del 28. O sea, no deben ver el 28 con el viejo guión de vamos a apoyar a fulano porque ese fue el que nos dio más facilidades de acumular riqueza. O vamos a apoyar a Mengano porque en ese vamos a tener un trato más privilegiado. No. El empresariado, que es quien tiene más que perder, tiene que ver que hay un sistema que se está agotando. Y tenemos que reconstruir un nuevo sistema. Y tiene que jugar un rol el empresariado de cuidar los intereses de la República por encima de un trato privilegiado que le pueda dar un candidato. Quiero que entiendan lo que le estoy diciendo. Le desanimo diciendo que será más fácil devolverle a la política el atractivo perdido que lograr un cambio de mentalidad en el empresariado nuestro. Entonces ellos lo van a pagar más caro que como lo pagó el empresariado de Venezuela. El mejor ejemplo es una lucha incesante, sin sentido, en contra de la cesantía. Van a pagarlo más caro que como lo pagó el empresariado de Venezuela, que cuando tenían que actuar en un rediseño de la democracia, teniendo un modelo de partido, historia y todo, se echaron a un lado por migaja y ahí llegó el chavismo y ya sabemos lo que han vivido todos. Aquí puede pasar lo mismo después del 28. Vamos a esperar que las nuevas generaciones, los relevos que se están dando en el mundo empresarial, comprendan eso que usted con mucha sensatez acaba de decirle. Doctor Belarminio, muchas gracias por las nociones que no suelen manejarse de cara al análisis de la situación política del país que usted nos ha ofrecido en esta entrevista. Yo le estoy muy agradecido y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.